¿Qué pasa, guerreros? Volvemos a estos vídeos después del gym. Hoy he entrenado pierna un poquito flojillo para primer día después del calambre. Ya estoy bastante mejorando. Me convierto en alguien muy resiliente que está dominando una lesión de espalda, de lumbar, sobre todo que es muscular, y sabéis que eso es recesivo. Y tienes que ser siempre constante en mantener esa lesión y en que no se te olvide y empieces a hacer locuras, ¿no? Y eso me está permitiendo siempre ser consciente de lo que hago con mi cuerpo, qué ejercicios, cómo los hago, y de no tomar de alguna forma pues malas posturas en los ejercicios, hacerlo todo controlado, con cabeza, con conciencia. Entonces, siempre de lo malo se saca algo bueno, guerreros. Siempre de todo lo que parece negativo, si tú caminas con Dios, acaba siendo positivo para tu camino y tu propósito y todos tus aprendizajes. Aprendes sabiduría nueva, solucionas problemas que después puedes dar al mundo. Y es maravilloso. Yo cuando me dan estos calambres lo que hago básicamente es, el primer día que me ha dado un calambre, duermo. Estoy durmiendo mucho, o sea, no me levanto a las 5 bien, pero después de levantarme a las 5, hacer mis cosas, pues duermo durante ese día bastante. Todo lo que pueda dormir y me permita pues mis horarios. El día siguiente también un poco. Y luego ya el día siguiente también estoy con ibuprofeno, haciéndome con el fisiocrem, ¿no? Hay una cosa que son los puntos gatillos. Tú tienes que hacer tu propia... Yo como no tengo dinero para un fisio, pues yo como que me autorrehabilito a mí mismo. Entonces hay puntos que son como nerviosos en la espalda, que los aprietas y como que te lleva ese dolor a muchas zonas del cuerpo. Pues tienes que mantener ese dolor hasta que poco a poco va desapareciendo, y esos son los puntos gatillos, ¿no? Es como que tienes que apretarlo para que ¡boom!, se libere. Y así es como yo me rehabilité de la lesión, y como cuando tengo estas pequeñas caídas pues me redirijo, me sano y vuelvo con la marcha, con fisiocrem, Voltaren, ibuprofeno. Y siempre, aunque tu mente quiere ir más allá, ve poco a poco, ¿vale? No vayas... Te ha dado un calambre hace 5 días, tu primer día de gym. Ayer estuve haciendo calistenia y antes de ayer también. Bueno, un poco de flexiones, sentadilla. No esperes ir y hoy reventarte las fibras y el fallo. Sí, porque cuando tú vas al fallo, utilizas también otros grupos musculares, no es tan controlado. Entonces siempre tienes que ir con cautela, siempre tienes que ir con cabeza, porque si te lesionas no sirve de nada, ¿vale? Y bueno, a ver de qué puedo hablar en este vídeo hoy. Os quería, hoy viendo hallados, ¿no? Yo la habilidad en la que me estoy centrando es en alinearme, en ser capaz de cambiar de capa para atraer los deseos del alma. Una especie de filosofía, de estilo de vida en la que no necesitas perseguir, sino que atraes. Vas a disfrutar el proceso, vas a caminar en propósito, vas a caminar con paz, y va a desaparecer en ti el estrés, la ansiedad, la prisa. Básicamente el arte de vivir, ser un hombre virtuoso, ¿no? Una de las cosas más difíciles, autodominarse. Pero claro, todo esto es muy ambiguo hasta que yo sea capaz de plasmarlo en la práctica, de daros consejos prácticos para que en vuestro día a día podéis estar alineados. Y antes de poderos dar los consejos prácticos, quiero que entendáis algo, que es que todo este proceso se vive y se comprende y se encarna con la experiencia. Tú, hasta que no te enfoques todos los días en volver a lo perenne, en dominar primero tus pensamientos, dejar de sobrepensar y empezar a ser consciente de tus acciones, de lo que tú piensas, de tus palabras, de tu caminar, de tu observar, y no trabajes ese foco en el ahora, no vas a comprender nada, porque de la misma forma que tú puedes leer un libro del Tao o la Biblia y lo entenderás, pero no lo vas a comprender. Y luego, después de un año que has crecido espiritualmente, personalmente, tu carácter ha aumentado, lees la misma frase y te resuena de manera diferente. Por eso se suele hablar de estos temas con parábolas, no de forma tan práctica, ¿no? Pero lo práctico es que tú te des paseos meditativos. Lo práctico es que tú salgas a caminar y te enfoques en los 5 sentidos. Sientas como la gravedad inunda tu cuerpo y te deshagas. Y cuando intentas actuar de forma compulsiva, haz justo lo contrario a ese impulso que tu mente quiere que hagas. Si tu mente te dice, vamos a actuar de forma compulsiva, con prisa, porque tienes un vacío interno y quieres rellenarlo con un trabajo compulsivo, haz justo lo contrario. Párate, deshazte,
entra en esa atracción, en esa paz, y a partir de ahí ya empiezas a actuar de forma consciente y alineada. Primero es el mundo interior, primero creas ese entorno en ti para después actuar con conciencia, para después actuar desde la creatividad infinita y no de forma repetitiva, sin ser consciente de esa acción que te va a llevar a un resultado, ¿vale? Siempre volver a lo perenne. Y hay algo importante, ¿vale? Que siempre vas a volver a lo perenne, siempre vas a poder ser capaz de fluir, siempre y cuando no hayas evadido el sufrimiento y el dolor, siempre y cuando te hayas levantado pronto, siempre y cuando hayas trabajado tu mente en esos momentos que tienes pereza, siempre y cuando hayas ido al gimnasio, siempre y cuando hayas seguido una buena alimentación. Y la mejor alimentación para tener claridad mental y entrar antes en el flow es la dieta keto, cuando entras en cetosis y tu cuerpo utiliza las grasas, ¿vale? Todo es un conjunto y quiero llevaros a la práctica todas mis vivencias de la tierra, del espíritu, de todo, para que podáis aplicarlo. Y poco a poco pues iré haciéndome más bueno en enseñaros a aplicar algo que es intuitivo. Porque estar alineado es actuar desde el espíritu, es lo contrario a un método, a un sistema, ¿vale? Pero claro, es que todo es así. Si tú haces una rutina de ejercicios, cómo se hace pecho bien, cómo se hace tal, eso está genial. Pero en la esencia radica esa esencia. Y esto de estar alineados es la esencia del cumplimiento de todo deseo del alma. Y poco a poco lo iréis viendo, como yo voy cumpliendo, acercándome a las metas, a los deseos que pues quiero cumplir, ¿no? Que mi alma desea, y mediante mi cuerpo el puente a la materialización de esos deseos es la acción desinteresada, sin expectativas, porque cuando tú creas una expectativa de algo empiezas a forzar ese algo, empiezas a perseguir ese algo y desaparece la atracción, ya desaparece el ser antes del tener. Y cuando tú empiezas a tener y a perseguir, llegará un momento que te cansarás de perseguir y todo se caerá. Por eso siempre hay que centrarse en, vale, ¿cómo estoy construyendo mi casa? ¿Lo estoy construyendo con unos cimientos en paja o en cemento? ¿Esto me está llevando hacia esa gran vida, ese gran estilo de vida que yo tengo? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, yo cuando hacía trading, llevaba un año, ya me veía que puedo dar un salto, ya empiezo a dominar cosas, empiezo ya a empezar a despegar, pero me pregunté, ¿qué estilo de vida es ese? ¿Es un estilo de vida en el que vas a estar la mayoría del tiempo en un ordenador, estudiando un ordenador, unas gráficas? Dije, yo quiero ver el mundo, yo quiero viajar. Ese no es el estilo de vida del trader. Entonces, antes de seguir construyendo esa casa, me di cuenta de que era una casa que estaba cimentada en paja y que llegaría un momento, aunque consiguiera el éxito en ese ámbito, llegaría un día en el que tendría que dejarlo, porque no es el propósito de mi alma. Entonces, cuando tú detectas que ese no es tu camino, que estás creando algo, edificando algo que no va a ser para siempre, no es lo que tu alma anhela, entonces tienes que dejarlo ir. Y a veces las personas no dejamos ir las cosas porque pensamos en todo el tiempo que hemos invertido en eso. Y dice, llevo 1 año y medio a tope, sin parar, estudiando esto, y ahora lo voy a dejar. Pero es que tú tienes que llegar a un destino, ¿vale? Es este sitio. Y no importa el tiempo que te estés cabreando y quejando, yendo en el tren equivocado, que no vas a llegar. Tienes que volver a comprarte un tren, volver a la estación de inicio y luego cogerte el tren directo hacia las estrellas, hacia tu meta y hacia lo que realmente sí anhela tu alma. Pero si tú te quejas y sigues cimentando tu casa en paja, sigues creando tu estilo de vida en paja, no te permites errar, porque el primer proceso es cometer errores, experimentar qué te gusta, ver negocios, probar una cosa, invertir dinero en algo, esto bien, esto mal, hasta que de manera inevitable acabas encontrando algo que ya estaba ahí, presente en todo momento. Pregúntate, ¿qué es eso que te hace sentirte vivo? Pregúntate, ¿qué es eso que de pequeño te fascinaba hacer? ¿Qué es eso que estás haciendo, que se te da bien, pero que no le prestas atención porque ves que es algo innato en ti? Y ahí radica esa línea de esfuerzo, esa pasión, ¿verdad?
Y esto es un proceso que yo os he dicho que es laberíntico, tienes que permitirte perderte. Y para eso es estar alineado, ¿ok? Todo deseo del alma es alinearse. Si tu deseo del alma ahora mismo es encontrar ese propósito, esa misión, necesitas alinearte y convertirte en esa persona que encuentra su pasión, su propósito. ¿Comprendes? Y alinearte no es más que actuar por el espíritu, es decir, escuchar a tu voz interior y que tu conciencia dirija tu vida. Tú te guías por tu conciencia. Y voy a trabajar rotundamente para poder estos conceptos metafísicos e intuitivos plasmarlos en la práctica, para que sea práctico para vosotros, para enseñaros el cómo hacerlo. Va a ser difícil, pero lo voy a lograr porque me apasiona esto. O sea, yo no me siento vivo si no es estando alineado. Literalmente es tan maravillosa esta filosofía de vida, porque siempre, ¿no? La Matrix te hace tener FOMO por cosas materiales, ¿vale? Te hace apegarte y mirar y poner tu atención y tu energía en un resultado. No te hace disfrutar del proceso, que es lo que Dios quiere, que tú experimentes el ser. Entonces, esta filosofía de vida en la que tú te alineas, transformando tu ser hacia el cumplimiento de ese deseo del alma, es un estilo de vida que te hace amar tanto el proceso, te hace sentirte en una película y cuando llega el resultado, muy bien, pero lo que quieres es entrar en otro proceso de alineamiento. Y además, lo más bonito de eso, que ya he hablado, o sea, yo esto no me lo estoy inventando. Por ejemplo, Nietzsche, en la fábula del superhombre, habla de que el ser humano solamente va a estar pleno de conciencia en cuanto esté creciendo. Cuando se para, se acabó todo. Entonces, yo no me invento nada. Todo ya está escrito, todo ya está sabido, todo está ya en la Biblia, todo ya está en el Tao, todo ya está en los filósofos, en Marco Aurelio. Ya está todo, ¿vale? El ser humano sobrevive así. Necesitamos coger la sabiduría de nuestro entorno, de nuestra comunidad, para poder llegar a nuestro potencial humano. Si no, no hubiéramos sobrevivido. Imagínate que siempre hubiéramos empezado de cero. Nos hubiéramos quedado en las herramientas de piedra, ¿vale? Entonces, estaba diciendo algo importante, ¿no? Que es que tú vas a querer estar alineado. Eso es lo que a mí me hace sentir vivo. Alinearme y cambiar de capa y plantar y planificar, ¿vale? Es como que de repente tienes un despertar y tú lo que buscas lo encuentras y dices, es el momento de alinearme y volver a cambiar de capa. Entonces tu intuición te lleva a algo que no comprendes, una serie de hábitos que tú no comprendes, pero que tienes la fe y la intuición de que va a salir bien, de que tu esfuerzo va a traer resultados positivos a largo plazo. Entonces te planta unos hábitos que están alineados con ese despertar, que ese despertar está enfocado en convertirte en la siguiente versión de ti, más exitosa, que suele también estar ligado a cumplir un deseo del alma. Y mientras más específico sea ese deseo que quieres conseguir, más sencillo y más rápido llegarás a ese plan para alinearte y convertirte en esa persona. Es que es complejo, es un poco así lioso. Quiero simplificarlo, ¿vale? Te despiertas. Sabes que tienes un deseo del alma nuevo. Esa sensación, ese despertar lo codifica tu mente racional y te crea un blueprint, una serie de hábitos, una serie de conductas, de modos de actuar, que mediante el no fallar transforma el ser. Es un proceso en el que la primera etapa del proceso de alineamiento es muy dolorosa. Sufres mucho, bastante, y poco a poco ya se va haciendo un poquito más fácil. Hasta que un día te olvidas de que estabas en ese proceso de alineamiento porque ya te has transformado en esa persona, en ese ser. Ahora ese ser está vibrando en una frecuencia más alta, está vibrando en la frecuencia del deseo que quería conseguir. Por lo tanto, simplemente se topan y lo atraes de manera inevitable. Y tanto ese plan a la consecución de ese deseo lo atraerás también al crear ese ser.
¿vale? Y eso es con todo. Por ejemplo, me quiero ir a Nueva Zelanda. Me voy de Granada y me vengo a Madrid. En 5 días he atraído el trabajo que necesitaba para capitalizarme e irme. Ahora mismo, desde la experiencia, estoy en un estado de alineamiento para un deseo de mi alma, que es vivir de mi marca personal. Me apasiona esta mierda de grabar, es una locura la pasión que he encontrado gracias a perderme, gracias a superar miedos. Y empecé a grabarme por superar el miedo a la crítica, porque tenía ansiedad social y era la única forma en la que más impacto y más rápido podía sanar esa herida, grabándome y que me vieran en el metro de Madrid. Así sentí el mayor dolor emocional que he sentido en mi vida, pero acababa entrando en flow en la cámara y lo disfrutaba. Entonces, ese deseo del alma, ¿no?, de vivir de mi marca personal, se ha codificado en un plan, en el que mediante el no fallar, me va a transformar en ese ser, y cuando llegue un momento en el que me olvide de eso, el deseo se habrá cumplido, que es básicamente empezar a grabar un vídeo al día en YouTube, de forma creativa, 2 reels. Ahora estoy ya por 2 vídeos en YouTube al día y 3 reels. ¿Entendéis el concepto? Por ejemplo, el deseo de mi alma, que quería encontrar quién era, mi personalidad, sacar mi luz y sobre todo ser alguien carismático, ¿no? Eso deseaba mi alma. Me veía siendo alguien carismático sin miedo a la crítica y me plantó el blueprint para convertirme en ese ser que atrae ese deseo y que se convierte en esa persona carismática. 2 actos de valentía al día en el que sentía dolor emocional. Me grababan en el metro, improvisando. Me metí en trabajos de venta. Siempre que subía al edificio, a la oficina donde teníamos ahí, hacíamos 1 hora de teoría, de clase para la venta. Yo entraba y al principio iba tímido, pero cuando me alineé y me dio el blueprint y los hábitos, mi acto de valentía era entrar y explotar y que notaran mi energía y boom. Y hablar y boom, boom. Y pasar de ser alguien que era tímido, ya tenía esa bola encima de, hostia, ahora tienen la expectativa mía de que soy tímido y estoy cambiando en su puta cara. De repente, de la noche a la mañana, estoy convirtiéndome en otra persona, estoy alineado. Entonces, al principio parece que finges. Y así, yo creo que poco a poco voy poniéndolo más en la práctica, ¿vale? Porque quiero que contaros cosas que os toquen el alma, pero también tiene que haber cosas prácticas. Tiene que haber un apartado inspiracional, pero también práctico. Y también práctico en planificar, ¿no? Que os cuente más o menos durante ese plan, ese blueprint que aprendo, ¿vale? Por ejemplo, ahora mi plan, me alineo para irme a Nueva Zelanda, el deseo de mi alma. Se crea ese blueprint, ese plan de acción. Y ahora, mediante ese plan de acción, pues os puedo contar lo que estoy haciendo. Me he metido en EF Education, que es una escuela de allí que te da 2 meses gratis, me agiliza el proceso. Para ir más rápido en la vida tenéis que pagar por conocimiento. Entonces, es más sencillo que lo hagáis mediante una agencia y os dé un curso de inglés y vayáis allí aunque os cueste 1.500 euros más. ¿Por qué? Porque es que ya lo tenéis todo. Ir allí y estar ya 2 meses en un sitio ya colocado y con gente que lleva años y años ayudando a personas como yo, es más sencillo. Esa es la base, ¿vale? Así de sencillo. Te sacas la Work and Holiday, que la de Australia está capada, por eso me fui a Nueva Zelanda. Me voy a sacar la de Nueva Zelanda y así, ¿vale? Entonces voy a cortar este vídeo, suscribiros, guerreros, y os voy a dejar en el link de la biografía un curso gratuito para que encontréis el propósito de vida y las cosas que yo utilicé durante mi proceso y mis primeros procesos de alineamiento para arrancar, sobre todo, para encontrarme a mí mismo, saber quién era, saber qué voy a hacer en esta vida, sentir en mi espíritu y ese mi yo superior que está ahí, esas sombras, esa luz que tenía dentro, sacarlas, sanar heridas. Y también Instagram, obviamente. Suscribiros en mi canal de YouTube, comentar lo que os salga de los cojones y seguirme en Instagram. Nos vemos, guerreros.